Hola a todos, gentes de YouTube, ¿qué tal? Bueno, hoy no tenía pensado hacer ningún vídeo, pero voy a hacer un especial porque hemos llegado a 3.500 suscriptores. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. No os podéis imaginar lo feliz que me hace y el apoyo que me dais haciendo el simple hecho de darle me gusta, de darle a compartir o de suscribiros, porque así yo veo que os gusta y sigo haciendo vídeos. Porque yo empecé con esto hace un año realmente con YouTube, con tomármelo en serio, hacer vídeos todas las semanas, short casi todos los días. Y nada, obviamente tengo que trabajar, todas las cosas que tenemos que hacer todo el mundo, ¿no? Pero me gusta sacar un hueco para hacer esto porque a mí me gusta y me gusta saber que a vosotros también os gusta. Así que nada, hoy vamos a hacer un especial, 3 combos con los nunchakus. Vamos a hacer uno fácil, uno medio y uno difícil. Así que nada, espero que os guste, que lo disfrutéis y muchas gracias. Hola chicos, soy Mark Action, Statman e instructor de la escuela New Element Academy, y hoy vamos a hacer 3 combos desde el más fácil, el medio, hasta el más difícil. Así que vamos a empezar con ello. Lo primero que tenéis que saber hacer es el Basic Spin. Este es muy sencillito, es lo primero que se aprende, hacia arriba y hacia abajo. Si no sabéis hacer este Basic Spin, ir a este tutorial que os dejo por aquí y aprendéis, porque para hacer este combo tenéis que tener el Basic Spin tanto hacia arriba como hacia abajo, una parada de hombro y una parada de axila, parada baja, pero sin agarrar. Simplemente parar y volver arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer spin hacia arriba, ascendente. Cuando queramos vamos a frenar este arriba, le vamos a golpear y vamos a ir a descendente, hacia abajo. Y cuando queramos vamos a parar aquí, golpear y volver hacia arriba. Lo hago lento y luego rápido, ya sabéis, hacia arriba, paro, abajo, paro, arriba, también más rápido, hacia abajo, arriba, hacia abajo, arriba. Cuando queréis parar este combo, pues aquí o aquí, da igual. ¿Vale? Y ese sería el primer combo, nivel fácil. Ahora vamos con el medio. En el nivel medio tenemos que saber hacer twist roll y back to front. Si no sabéis hacerlo, como os he dicho antes, os ponéis este vídeo y aprendéis y seguís con esto. Primero, vamos a hacer un twist roll aquí. Ya está. Y vamos a pasar ahora este nunchaku que se queda solo, con un golpe así, hacia atrás. Hacer esto. Y cuando estemos atrás, vamos a hacer un back to front. ¿Vale? Repito. Cuando hayamos cogido otra vez aquí el nunchaku, vamos a hacer un underarm spin, lo que también le llaman en Star Wars un obeani, que es una vez que estamos aquí, podemos girar otra vez y meter aquí la muñeca y sacar al frente, o una vez que hemos cogido el back to front, podemos ir directamente, sin hacer este giro extra, podemos ir directamente a poner aquí la muñeca y ya salir. Llego del back to front. O llego del back to front. Una vez que lo tenemos aquí delante, aprovechamos esta fuerza que viene hacia arriba para hacer un grease roll. Y avanzamos al back to front. Y así todo el rato. Este es el combo. Cuanto más velocidad lleves, más fácil sale.
Para la opción 1, sin giro. O la opción 2, con giro. Vamos a hacer las dos. Ese es el segundo combo, nivel medio. Vamos ahora con el fuerte. En nivel avanzado vamos a necesitar todo lo que hemos hecho antes y también un fly spin. ¿Qué es un fly spin? Es básicamente lanzarle un chaku y cogerlo. No hace falta que dé muchas vueltas, si queréis que dé muchas más, pues nada, lo lanzáis un poco más alto y ya está. Yo estoy en la casa porque os recuerdo, está totalmente prohibido, por lo menos en España, sacarlo fuera. Esto os lo digo en todos los vídeos, es como mi disclaimer. No enseño para que lo saquéis a la calle, enseño para que lo hagáis en sitios privados o que estén hechos para esto, dojos, gimnasios, en vuestras casas, parcelas que sean de vuestra propiedad, porque fuera en la calle os van a multar. Esto es un arma de contacto y son totalmente prohibidas. Es como si llevaras una navaja, creo que es incluso peor que si llevaras una navaja actualmente. ¿Que por qué? No lo sé. Que venga algún policía y me lo ponga en los comentarios, por favor, porque esto que literalmente no duele absolutamente nada, sobre todo estos que están acolchados son ilegales. No lo sé, no tengo mucha idea, he intentado hablar con policías, con amigos de policías y demás, no me han dado una idea muy clara de por qué, creo que ni siquiera ellos mismos lo saben, pero bueno, está en la ley y hay que acatar la ley como es, así que, ya sabéis, chakus totalmente prohibido fuera. Así que vamos a hacer un grease roll, un fly spin, vamos a coger, golpeamos cadera, pasamos por detrás, vamos a hombro, hacemos un girito, vamos aquí, axila, y desde aquí vamos a dar fuerza para iniciar otra vez el grease roll y lo que sería todo el movimiento, ¿vale? Es muy facilito el combo, pero son varios movimientos que hay que hacer seguidos. Se te puede caer, obviamente se te puede caer, corta el combo. Entonces hay que intentar hacerlo lento, como lo estoy haciendo yo ahora, lentito, poco a poco vais más rápido. En este combo no es muy necesario que vayáis súper rápido. Aquí lo que es espectacular es sobre todo cuando sacáis el grease roll y hacéis el fly spin, que podéis hacer un poco de giro de muñeca, sobre todo si tenéis opción de que no haya techo y demás, porque yo en el anterior he dado en el techo, que podéis girar la muñeca y hacer 5 o 6 giros los que os dé la gana, ¿vale? Entonces, esto hay que hacerlo lento, poco a poco ir haciéndolo cada vez más fluido y ya está, ¿vale? Así normal. ¿Veis? Así facilito. Bien. Ahí han entrado 3, por ejemplo. Así poco a poco le vais metiendo estilo. Bien. Y lo que os digo, igual que podéis hacer así y tirarlo muy arriba, sobre todo si estáis fuera en algún sitio, como ya os he dicho antes, que sea privado, en vuestro patio o lo que sea, lo podéis tirar muy arriba y es muy fácil cogerlo. También tenéis que ensayar a tirarlo aquí en el medio y que no suba tanto, pero que gire mucho y igual cogerlo. Eso vais a ganar reflejos. Ganáis reflejos un montón. Además, poco a poco vais a dar el giro perfecto para poder cogerlo como queráis. Así que nada, espero que os hayan gustado estos 3 combos, desde el facilito, desde el medio, desde el difícil, que no es tan difícil como habéis visto, pero bueno, ir poco a poco, no vayáis directamente al difícil, que es muy complicado de primeras. Si estáis empezando a ir al facilito, incluso ir al medio. El medio todavía podéis hacerlo. El que es difícil porque conlleva llevar un chaco arriba en el aire y si no tenéis la propiocepción todavía como para agarrarlo en el momento adecuado, se os puede ir, igual que estoy yo, que mira que aquí tengo una mesa, aquí tengo un mueble, aquí el sofá,
Pero aquí hay muchas más cosas que no veis, que si les doy las rompo y adiós. Luego viene la novia y me revienta. Entonces, no. Hay que estar tranquilo, hacerlo poco a poco y no os preocupéis que al final sale. Esto lo podéis aprender perfectamente en un día los tres. Así que darle duro, darle caña y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.